la primera porción de este cántico, que vamos a ver que no solo tendremos cánticos aquí, vamos a tener cantos, quejas, oración y de parte de Dios, amor. Así le titulamos a la predicación de este capítulo 15 de Éxodo, cantos, quejas. Así le titulamos, cantos, quejas, oración y amor. Vamos a leer los primeros versos de este cántico y vamos así a comenzar la predicación. Dice así la escritura en Éxodo capítulo 15. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Padre, gracias por esta oportunidad gloriosa que nos concedes, exponernos a tu palabra. Qué bendición, porque ella es vida para nosotros, porque no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de tu boca. Concédenos, Señor, que a pesar de ser un pecador el predicador, a pesar de ser un hombre, a pesar de ser polvo y volver a la tierra, tú puedes hablar por medio incluso de una mula. ¿Cómo no, Señor, de un hombre llamado por ti? Imploramos, Señor, que hables a nuestros corazones. Imploramos, Señor, que tengas misericordia de tu pueblo aquí reunido y que nos alimentes, nos redarguyas, nos corrijas, nos instruyas en justicia por medio de tu palabra. Señor, te imploramos en Cristo Jesús que nos hables hoy. Amén. Pueden sentarse, hermanos y amigos. Hay dos sucesos, al menos, en mi vida que recuerdo muy bien. Me hicieron cantar y hasta danzar. El primero no es muy espiritual. Ese primer suceso que les voy a contar, que recuerdo, no es muy espiritual. Sí muy providencial, ¿no? Pero no muy espiritual. No sé si alguno de los presentes tuvieron que incursionar en la plataforma Tu Envío. Si no te recuerda nada esa frase o plataforma, es porque usted no pasó por eso. Pero muchos cubanos sí pasamos por eso. O sea, eso es muy cubano esto que estoy hablando ahora. Pero en el tiempo del COVID, sobre todo, había una escasez total en este país, bueno, como estamos acostumbrados. Y casi la única manera de poder conseguir algunos artículos de primera necesidad como aceite, detergente, pollo, entre otras cosas, era comprando en una plataforma online que se llamaba Tu Envío. Al principio, esa plataforma funcionó, como sucede mucho en nuestro país, con abundancia. Estaba ahí la tienda, tú entrabas y comprabas lo que tú quisieras. Eso duró así, creo que 15 días. Tú entrabas a la plataforma y podías comprar de todos los artículos que hubieran ahí lo que tú quisieras. Lo que podías comprar era, sí, racionalizado, pero como casi todo estaba en grandes cantidades, como por ejemplo el aceite lo vendían en tanques de 20 litros. Tú podías entrar y comprar por moneda nacional. En aquel momento equivalente el dólar a CUC 25 pesos, era muy económico, o sea, entre comillas muy económico, pero era asequible para mucha gente. Tú entrabas y comprabas, llenabas tu carrito y te lo traían a la casa. Estábamos en COVID, no se podía salir.
te traían el producto a la casa y cuando tú pagabas estaba incluido envío y todo. Luego se desaparecen los productos de ahí y solo en ciertos horarios, te ponían el producto y había que ser muy diestro y tener mucha suerte para tú en ese momento con la aplicación en el teléfono, ¡tic!, agarrar un producto. Era todo realmente una obra de la providencia que tú pudieras enganchar un producto en tu carrito. Imagínense, en casa yo le tuve que dar un curso de cómo agarrar productos a todos en casa. Colocarle la aplicación y yo tenía una alarma 5 minutos antes del horario donde publicaban y le decía a todo el mundo: oye, teléfono en mano, arriba todos, en función de capturar un producto de primera necesidad. Yo hablo aquí y yo sé que algunos de ustedes me entienden. En el mundo nadie me va a entender, pero esta es la gran verdad. Ahí estaban nuestros productos de Amazon, pero no para comprar como tú quisieras. Cuando había oportunidad en ese instante que vendieran, teniendo la aplicación, teniendo internet, teniendo no sé cuántas cosas, y encima de eso mucha suerte, podías comprar un producto. Recuerdo algunos hermanos que me habían dicho: pastor, ¿todavía usted logra comprar algo en tu envío? Y yo le decía: sí, mi hermano, pero ¿cómo puedes hacerlo? Si yo he intentado, nunca puedo. Bueno, nosotros tenemos ya un doctorado. Hemos buscado todas las aplicaciones, hemos buscado, y poniéndonos los 4 a la vez en la casa. En ese caso, en ese tiempo estaba Alejandro y Daniela todavía con nosotros en casa, y poníamos los 4 ahí y a veces uno cogía, a veces solo uno lograba, pero bueno, al menos uno. El asunto es que yo recuerdo que llegó el momento que era tan difícil, que cuando uno de nosotros cogía un producto, y ahí está mi familia para desmentirme en caso de que yo estuviera mintiendo, muchas veces era yo el dichoso. Pero si algo me hacía cantar y bailar, era cuando lograba capturar un producto y lograr pagarlo, porque a veces se te montaba en el carrito y no lograbas pagarlo. Te lo quitaban del carrito si no pagabas a tiempo. Era una historia todo. El asunto es que cuando tú lograbas pagar, tú decías ¡aleluya! Y realmente estaba dando muchos deseos de cantar, de bailar. Nosotros teníamos un sticker que era un hombre bailando y nos lo pasábamos. Muestra de la felicidad. Nos gustaba cantar y bailar cuando esto lo lográbamos. Y era espontáneo. Ese deseo de cantar y bailar era espontáneo. Recuerdo otra etapa en mi vida, ya algo más espiritual. Cuando hace ya bastante tiempo, de hecho más de 28 años ya, teníamos a Alejandro pequeño. Él había convulsionado con fiebre y había estado 45 minutos convulsionando con fiebre. Cuando llegó al hospital, llegó en plena convulsión al hospital. Salió de la convulsión luego de que le inyectaron algunos calmantes, relajantes, etc. Y de una convulsión paró a un paro respiratorio. Después salió del paro respiratorio, gracias al Señor, pero se descubrió que tenía una bacteria en sangre. Él estuvo los primeros días, estamos hablando que Alejandro tenía 9 meses aproximadamente de nacido, y estuvo esos primeros días con antibióticos en vena. Imagínate, 9 meses, y con 9 meses un niño con antibióticos en vena. Imagínense cómo mantenerlo tranquilo en una cuna con antibióticos en vena, con 9 meses. Ya cuando se sentía un poquitico mejor, usted sabe lo difícil que era mantenerlo así. Bueno, había una posibilidad de sacarlo, de quitarle ese antibiótico en vena, porque el asunto es que él comienza también a tener vómitos y diarrea y comienza a deshidratarse
convenía que tuviera el antibiótico en vena porque así le suministraban también la hidratación por vena. Le quitan el antibiótico en vena porque ya estaba muy tranquilo, pero seguía deshidratado. Y ya habían comenzado a inyectarlo, que era mejor, una sola vez al día o dos, lo inyectaban, pero no estaba con ese tormento de la arteria tomada en la vena. Y había pasado un estado mejor, pero parece que había que volver a cogerle la vena para inyectarlo porque estaba deshidratándose. Y él no quería tomar sales de rehidratación, hacía arqueada, la botaba, no aguantaba una gota de sales de rehidratación por vía oral. Y los médicos consideraron volver a cogerle la vena para volverla a ponerle. Y recuerdo perfectamente que una tarde-noche nos visita el pastor de una iglesia pentecostal, pero un verdadero creyente, el único pastor que he tenido, nos visita. Nosotros no íbamos a la iglesia, nosotros, tanto mi esposa como yo, estábamos en ese tiempo en que el Señor nos estaba buscando para salvarnos y quizás nosotros teníamos una fe solo intelectual en ese tiempo, o quizás ya habíamos sido salvados, pero todavía no estábamos en la iglesia. Yo no recuerdo ahora bien en qué etapa estábamos en nuestras vidas, pero yo sí sé que todavía no éramos personas que visitaban una iglesia frecuentemente. Mi mamá sí era cristiana, miembro de esa iglesia pentecostal, y cuando el pastor nos visita por mi mamá. Nos visita allí porque mi mamá le había dicho de orar en la iglesia y nos hacen la visita en el hospital. Él nos visita en el tiempo en que los médicos estaban indecisos si Alejandro había que tomarle la vena otra vez, pero todo dependía si se tomara las sales de rehidratación, si se las tomaba. Y Alejandro ya habíamos probado de todas las maneras, ni las sales frías, ni las sales al tiempo, ni las sales con estos polvitos que le echamos para que coja sabor, a ver si se la tomaba. De ninguna manera se quería tomar las sales. Había que inyectarlo, había que ponerle. La enfermera nos dijo, mira, ya el médico nos orientó. Si el niño no se toma las sales antes de las 9 de la noche, hay que cogerle la vena. Nos visita sobre las 6 de la tarde el pastor. No recuerdo que haya hablado nada con nosotros. No recuerdo nada. Lo que sí yo recuerdo, hermanos, es que después de esa visita, él se fue, pero alguien quedó allí. Alguien quedó allí. Yo recuerdo como si fuera ahora mismo que de una manera extraordinaria apareció una fe en mi corazón. Algo no terrenal, algo celestial, algo no natural, algo que viene de arriba y viene a nosotros e irrumpe lo normal, lo natural. Yo comencé a creer que por la obra de Dios, Alejandro se podía beber todo un biberón de agua con sales de rehidratación al tiempo, sin echarle nada, porque Dios no necesita ayuda, sin echarle nada. Y yo le di una orden a mi esposa, le dije, mi amor, prepara las sales de rehidratación. Ella me miró y me dijo, pero ya eso lo hemos hecho 1000 veces. Prepara las sales de rehidratación, porque tú la vas a preparar completo, un biberón completo, y él se lo va a tomar. Y ella me miró así como diciendo, pero ¿para qué me pides eso otra vez? Yo le dije, ¿tú no crees en Dios? Y ella me dijo, sí, yo creo. Y yo le digo, pues entonces prepara las sales, porque el niño se va a tomar las sales. Antes no lo había hecho, pero ahora lo va a hacer. Y yo comienzo a cantar un coro que me sabía, algún himno, no recuerdo el himno, pero yo sí sé que yo canté. Yo canté antes de que él se tomara las sales, porque la fe cree antes de que suceda. Para mí ya se había tomado las sales, porque el que da la fe, da la convicción antes de que ocurra, que eso va a ocurrir.
Y así fue, hermanos. Todo lo demás es historia. Mi esposa preparó el biberón lleno, se lo dio a mi hijo y él se tomó hasta la última gota, hasta hacerle así al pomo. Última gota. Y nosotros sabíamos, tanto mi esposa como yo, que allí estaba Dios de una manera gloriosa. De una manera gloriosa estaba Dios dándonos la convicción de que Él estaba con nosotros. Y aquello impactó nuestras vidas de una manera tal que nosotros cantamos. Porque ante la presencia y la misericordia de Dios no podemos hacer otra cosa que cantar. Hoy estamos delante de un cántico, de una porción de las Escrituras donde encontramos un cántico. David, estos son los sermones que duran más de una hora porque la introducción es muy larga, ¿verdad? Un cántico. ¿Cuándo ocurrió ese cántico? ¿Cuándo ocurrió ese cántico? ¿Quiénes lo entonaron? ¿Qué les impulsó a cantar? ¿Qué ocurrió después del canto? Esto lo vamos a ver ahora mientras nos expongamos a esta gloriosa historia bíblica que predicaremos bajo el título Cantos, Quejas, Oración y Amor. Vamos a ver primero los cánticos después de la liberación, porque fue después de la gran liberación de el Señor, de su pueblo, de la esclavitud y de los enemigos que el pueblo cantó. Vamos a ver primero lo que les impulsó a cantar. Miren junto lo que les impulsó a cantar. Hermanos, Dios es el Salvador de su pueblo y por eso su pueblo cantó a Dios. Nuestro relato comienza diciéndonos que Moisés entona un cántico y el pueblo con él, porque ve claramente que Dios les había salvado de sus enemigos. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. En la mañana preguntábamos si tenemos conciencia después de la muerte. Hermanos, uno de los motivos por los cuales nosotros vamos a alabar al Señor cuando estemos en la gloria es exactamente el que vemos aquí en este cántico, típico del cántico que vamos a cantar en la gran liberación que todos nosotros vamos a tener en Cristo Jesús. Vamos a cantar porque Dios nos ha librado de nuestros enemigos, del caballo y del jinete. Dios es nuestro Salvador. Matthew Henry dijo: el canto es tanto el lenguaje del gozo santo como la oración lo es del deseo santo. Usted tiene buenos deseos, usted va a orar. Usted tiene un gozo santo, usted va a cantar. Déjame preguntarte, ¿cantas tú? Los autores del cántico los tenemos aquí. Moisés y todo el pueblo cantó luego de Moisés, pero Moisés en primer lugar. Nótese que los que están activos en el servicio a Dios y más en el servicio público no deben ser neutrales en las alabanzas públicas. Deben ser enfáticos, ejemplos de cantar a Dios con todo su ser. Cantad a Dios, cantad. Esto es un mandato bíblico. Hermano, yo no sé por qué tú no cantas, porque tienes muchos motivos para hacerlo. Si eres mi hermano. Qué raro un creyente que no cante. Qué raro. Qué raro es mirar a alguien que dice ser cristiano y está en la iglesia cantando y tú lo ves. Qué raro eso. Luego me dicen: pastor, yo quiero ser predicador.
¿Que quieres ser predicador? Que tú vas a predicar si tú ni cantas. Si tú no cantas las alabanzas a tu Dios, ¿qué vas a decir aquí? Eres incapaz de cantar. ¿Cómo vas a predicar? ¿A quién vas a exhortar? ¿A quién vas a animar si tú mismo no estás animado? ¿Cómo vas a mostrar gratitud en el púlpito si no muestras gratitud en el banco? Hermanos, los líderes cantan. Los hombres que están adelante sirviendo a su Dios son los primeros en entonar canciones a su Dios. Son los autores de esos cánticos y los demás cantan ese cántico. Grandes hombres y grandes pastores de Dios fueron autores de grandes himnos. Por eso hay una gran diferencia entre muchas canciones contemporáneas y los himnos que cantamos tradicionalmente. Porque muchas canciones contemporáneas son de jovencitos que no tienen nada de teología, solo les encanta la música y para ser escuchados hacen cualquier letra allí con mucha música, muchos acordes menores, muchos acordes sentimentales y poca letra. Sin embargo, la mayoría de los himnos tradicionales son hechos por hombres de Dios. No estoy hablando que sean inspirados como Moisés en este cántico, pero hombres que tienen suficiente teología y motivos para exaltar y glorificar al Dios que los ha salvado y lo hacen con el entendimiento. Cantó el pueblo, todo el pueblo de Dios que ha sido salvado debe cantar a Dios. Si tú has sido salvado de tus enemigos, si tú has sido rescatado de la esclavitud, tú tienes que tener motivos para cantar. ¿Por qué no cantas? Bueno, eso pone un signo de interrogación sobre tu estado. ¿Eres salvo y no cantas? ¿Has sido redimido de la esclavitud y no cantas? ¿Han sido perdonados todos tus pecados en Cristo Jesús y no cantas? Dios llevó en su mediador, el mismo Dios con nosotros, todos tus pecados y no cantas. ¿O estás muy concentrado en tus pequeños problemas? ¿O tú no conoces la salvación aún? Vamos a ver también el momento del cántico. ¿Cuándo fue ese canto? Hermanos, inmediatamente que las misericordias de Dios fueron manifestadas, surge el canto. Inmediatamente que ellos ven que han sido rescatados de Egipto y sus enemigos destruidos, comienzan a cantar. Inmediatamente. Hermanos, cuando Dios a nosotros nos salvó un día, sí, pero ¿cuántas misericordias de Él tenemos cada día? Cuando la Escritura nos enseña que nuevas son sus misericordias cada mañana, ¿cuántas misericordias tiene Dios para con nosotros cada día? Alejando nuestras rebeliones, teniendo misericordia, dándonos todo lo que no merecemos. Pero si usted tiene una misericordia considerable, hermano, no espere. Si usted ve esa misericordia considerable en su vida, no espere a mañana para cantar. ¡Cante! El alma se olvida rapidísimo de eso. El alma tiende a olvidar con mucha rapidez las misericordias de Dios. Cante, glorifique a Dios. Dese la tarea de agradecer cantando a Dios cada vez que usted tiene motivos para hacerlo. Y observe que hay muchos motivos para hacerlo. Hay muchos motivos para hacerlo. Si Dios nos muestra claramente alguna misericordia obrada en nuestras vidas, cantemos. Cantemos cuando obtengamos algún producto de tu envío, pero cantemos cuando Dios hace una obra tan gloriosa como librar a uno de nuestros hijos
Cantemos cuando Dios nos libra a nosotros de cualquier aflicción. Cantemos cuando Dios nos muestra sus misericordias. Miren lo que dice el comentarista que cito por excelencia. Miremos que cuando hemos recibido misericordia especial de Dios, debemos ser rápidos en nuestras devoluciones de alabanzas hacia Él, antes de que el tiempo y el engaño de nuestros propios corazones borren las buenas impresiones que se han hecho. ¿Sí? Rápido. Somos rapidísimos para olvidar. Por eso es que el salmista tiene que decir: bendice, alma mía, al Señor, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que hace esto, Él es el que hace lo otro. Recuérdatelo y bendice al Señor. Sin detenernos mucho, porque ya la introducción fue muy larga, vamos a ver algunos detalles del cántico. Vamos a ver que este cántico tiene un preludio, o sea, tiene una introducción. Hablando de un cántico, o sea, los cánticos tienen muchos cánticos o obras, se espera que tengan un preludio, un comienzo, una introducción, tengan un interludio o un desarrollo y tengan un postludio al final. Eso es una composición, aunque hay cánticos que se le llaman preludios nada más porque son corticos y solo. Este cántico tiene todo: un preludio, un interludio y un postludio. Tiene todo. Y vamos a ver que en el preludio, en el comienzo, en la introducción, vemos como el motivo por qué se canta. Se resume en su totalidad en el verso 1. Dice que Moisés cantó ¿por qué? ¿Por qué? Dice: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Hermanos, hay veces, hermanos, este mundo es de Dios. Yo estoy preocupado por una muchacha en cierto lugar, déjame no decir dónde, que le enseña a su hijo que esto es satánico, aquello es satánico, aquel muchachito cuidado porque tiene tal pullover satánico, y aquel programa es satánico, y aquella enseñanza es satánica, y aquel lugar es satánico. Y cuando viene a ver, Satanás es más grande que Dios. Por eso a mí me gusta cantarle a los niños lo contrario: el mundo es de mi Dios. Y trae paz así pensar. Él hizo el sol y el arrebol, cielo, tierra y mar. Hermanos, el mundo es de Dios, no es de Satanás. No es de Satanás, es de Dios el mundo. Y Dios es quien gobierna cielo y tierra. Es Dios. Nosotros debemos entender que el mundo es de Dios. Es Dios quien gobierna. Y eso es motivo para que nosotros cantemos a Dios. Nuestra porción nos muestra cómo el pueblo de Israel, junto a Moisés, se da cuenta que aunque Dios gobierna cielo y tierra, siempre Dios no obra de la misma manera. Hermanos, a veces Dios nos deja enfermos por mucho tiempo. Y a veces hace así y nos sana. A veces Dios nos deja por 10 años en que nosotros no vemos nada magnífico de su parte. Pero en ocasiones hace que nosotros veamos algo magnífico. Algo que no vemos a diario. Nos muestra su obra gloriosa en cualquier etapa, no sé. Pero nos muestra su presencia poderosa. Nos muestra su poder por algún suceso. Esos son sucesos que deben motivarnos a cantar. Y eso es lo que ve el pueblo de Israel. 430 años y no veían esto de parte de Dios. 430 años el mismo Dios está en los cielos y no hace esto. Pero no diga tú 430 años, di toda una historia de la humanidad, y sin embargo Dios ha abierto el mar y ha consumido a sus enemigos una sola vez en la historia. Por eso el pueblo aquí dijo:
Cantaré a Jehová porque se ha magnificado grandemente. En otras palabras, ha hecho que su nombre sea exaltado grandemente. Ha mostrado su poder, su magnificencia, su soberanía sobre todo, abriendo el mar para que nosotros pasemos en seco y luego cerrándolo y ahogando a todos nuestros enemigos. Se ha magnificado Dios. Tú siempre reinas, Dios, pero hoy has mostrado tu reinado. Tú siempre eres magnífico, pero hoy has magnificado tu nombre en presencia nuestra. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Se ha magnificado. Eso es un motivo para adorar. Ese es el motivo del cántico. Ese es el preludio del cántico. Y ahora comienza a mostrarnos varias cosas de Dios y de la salvación que Dios ha obrado aquí. Lo primero que hacen en el cántico es exaltar el carácter de Dios en relación a su pueblo. Miren cómo en los versículos 2 y 3, o en la primera parte del cántico, se exalta el carácter de Dios en relación a su pueblo. Miren cómo dicen, versículo 2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Note conmigo, ¿qué cosa es Dios? Fortaleza, pero es fortaleza para nosotros, su pueblo. ¿Qué cosa es Dios? Cántico, pero es nuestro cántico. Dios nos ha hecho cantar, Dios es el motivo del cántico, Dios ha hecho que nosotros cantemos, pero también Dios es nuestra salvación. O sea, Dios es salvación para nosotros. Dios ha sido salvación para nosotros. Él está siendo exaltado por su pueblo aquí cantando porque Él es su salvación, pero también es su Dios. Dice el versículo 3, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Hermanos, noten cómo se exalta a Dios porque es un Señor de guerra. Pero ¿cómo es eso si Dios es paz, amor? Y aquí se le dice varón de guerra. Una de las doctrinas falsas de los anabaptistas, Joe, es que eran pacifistas. No creían que Dios tenía nada que ver con la espada. No creían que el mandamiento no matarás exceptuaba a Dios y sus relaciones con la maldad de gobierno, de autoridad a la autoridad civil. Negaban ese carácter divino de gobernar este mundo a pesar del pecado. Con la espada, un mal necesario en un mundo donde hay pecado. Negaban la relación de las autoridades civiles y de la iglesia en relación a las autoridades civiles. Ellos decían que el cristiano tenía que estar separado de toda la guerra. Ellos no veían correctamente al Dios verdadero, gobernando incluso a través de las guerras. Hermanos, Dios es varón de guerra. Y Él gana la guerra con o sin un pueblo que vaya a la guerra. Recuerden, Él rescata con mucho, con poco. Él no le hace falta a mucha gente para ganar. Así que Dios es varón de guerra. Dios es dice además, el versículo 4, disculpen, el versículo 2, dejé de leer la segunda parte, dice, este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Dios es el Dios, el verdadero Dios de su pueblo. A veces te encuentras que las personas no creyentes dicen, no, porque Dios es Dios de todo el mundo. ¿Te has encontrado eso? ¿Quién le dijo eso? Sí, yo sé que ellos usan o quieren o pretenden usar a Dios como su Dios.
y usan en defensa su experiencia. Dice, yo le pedí a Dios y Dios me respondió. Así que no te creas que tú eres dueño de Dios. También a mí Dios me escucha. Y lo más bonito es que a veces tienen razón. O sea, a veces ellos le hicieron alguna petición a ese Dios que ellos se forman en su mente de arriba. El verdadero Dios los escucha porque Él no es sordo. Y Él es muy misericordioso y compasivo. Y no es que lo tenga que escuchar porque realmente solo Dios ha prometido escuchar aquello que se pide en Cristo Jesús. Y lo que ellos hicieron no fue orar, porque orar solo lo hace un santo y de parte de Cristo. Pero elevó una petición y Dios misericordiosamente le concede la petición, aun cuando esta persona, aún pidiéndole a Dios, está pecando, porque está pidiendo para sus propios intereses de manera egoísta y todo lo demás. Pero de todas maneras, Dios con mucha misericordia le responde. Y ya ellos se creen que tienen a Dios agarrado por la barba, si es que Dios tiene barba, porque nosotros sabemos que es espíritu y no tiene barba. Ellos se creen eso. Por eso. Y dicen, yo no tengo que ir a la iglesia para ser cristiano. Hermanos, pero la verdad, de verdad, es que Dios es el Dios de su pueblo. Por eso Moisés y todo el pueblo canta, este es mi Dios. Ellos pudieron ver que había una diferencia marcada entre Egipto y ellos. Dios no es el Dios de Egipto. Dios es el Dios de su pueblo. A nosotros nos salvó, a ellos los ahogó. Dios es mi Dios. Los egipcios tenían muchos dioses, pero hay un solo Dios verdadero y ese es mi Dios. Eso cantó Moisés, así con todo el pueblo de Israel. Y dice que también es el Dios de mi Padre. En otras palabras, los israelitas estaban diciendo, y es el Dios de nuestros padres, de esas generaciones de donde recibieron la promesa. Es el Dios, lo enalteceré. Hermanos, también Dios dice Jehová es su nombre. En otras palabras, YHWH es su nombre. En otras palabras, el gran yo soy, ese es su nombre. Su existencia no depende de ningún otro. Él es autoexistente, suficiente. Su nombre habla de él. Eso es lo que nos está diciendo cuando lo dice Jehová es su nombre. Ahora, después de exaltar el carácter de Dios para con su pueblo, son exaltados los hechos de Dios en el pasado, lo que Dios ha hecho delante de ellos. Eso es parte del cántico, es parte del recordatorio que se canta. Echó en el mar al jinete, dice el versículo 4, echó en el mar los carros de Faraón y sus ejércitos. Es exaltado por todo lo que Dios hizo, porque todo lo que Dios ha hecho debe ser recordado. Y así desde el versículo 4, hasta el versículo 13, Dios es exaltado por lo que hizo ya en ellos, lo que hizo en ellos. Yo les voy a pedir que vaya conmigo, por favor. ¿Podemos hacer un cambio de micrófono ahora o no? Así por el medio de esto, porque es que no puedo leer. A partir del versículo 4, echó en el mar a los carros de Faraón y sus ejércitos, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. ¿Usted se da cuenta del detalle? Faraón buscó a capitanes escogidos para matarnos. ¿Y qué hizo Dios? Los echó también en la mar. Eran muy fuertes, escogidos, hombres valientes, tremendos hombres. Dios hizo así y los hundió en el mar. Verso 5, los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Así es descrito el corazón de un impío, piedra. Tú le predicas la palabra y en vez de ablandarse lo que hace es endurecerse más. Endurecerse más.
Así se mantuvo el corazón de los egipcios. Dios mostró su poder y ellos se endurecían cada vez más, pues como piedra fueron hundidos en el mar. Dice que como piedra fueron a las profundidades. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Noten que los enemigos no fueron quebrantados por los israelitas. Fue Dios, el autor de la salvación. Verso 7, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Hermanos, no se crean que Dios es solo amor. Su ira es magnificada aquí por los israelitas. ¿Tú puedes dar gracias a Dios por la ira de Dios? Sí. Nosotros, un motivo de gozo y de cántico también es la ira de Dios. La ira de Dios que no fue contra nosotros, muy misericordiosamente, pero sabiendo que es de Dios, es una ira santa, que siempre va a ir contra el malvado, contra el que merece su ira. Nosotros debemos exaltar a Dios por su ira, también como exalta el pueblo de Israel aquí a Dios por su ira. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. ¿Vieron cómo pensaban los egipcios? Así pensaban los egipcios. Voy a tomar ahora a todos estos israelitas, voy a sacar mi espada y los voy a matar a todos. Así. ¿Sabe Dios lo que piensa el impío? Claro. ¿Sabe Dios cómo el impío odia a los cristianos? Claro que lo sabe. Así pensaban los enemigos. Perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Fíjense cómo el alma de los egipcios se iba a saciar, matando. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. O sea, voy a destruirlos con mi mano, voy a matarlos. Así pensaban los egipcios. Dice el verso 10, soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo. Usó primero la palabra piedra, ahora plomo en las impetuosas aguas. Hermanos, toda la creación obedece al Creador. No podemos separar nunca a la creación, no debemos separar nunca a la creación del Creador. Por eso es muy impío pensar, esta lluvia, qué fastidiosa, o este frío, o este calor. No dejamos de quebrar el tercer mandamiento cuando eso hacemos. Estamos tomando el nombre de Dios en vano, porque su creación es parte de Él. Ana Luisa me preguntaba ahorita que cómo ella pecaba. De muchas maneras, Ana Luisa. Constantemente estamos quebrando la ley moral. Constantemente estamos haciéndonos dioses en nuestra mente. Constantemente estamos teniendo ídolos en nuestra mente. Constantemente tomamos el nombre de Dios en vano. Cada día que la palabra de Dios no es lo más deleitoso para nosotros. Cada día que ponemos cualquier empresa nuestra por delante de la palabra de Dios, estamos tomando su nombre en vano. Cada día que nos molesta el calor o el frío o la lluvia o la sequía, estamos teniendo su nombre, poniendo su nombre en vano. Qué bueno que el pueblo de Israel, Moisés, bajo inspiración divina, pudo darse cuenta que toda la creación obra en función del Creador. Y que aquello que ellos vieron delante de sus ojos era la mano poderosa de Dios, haciendo que la creación
fuera en contra de Egipto. Los ojos de la fe ven eso. Los ojos incrédulos e impíos siempre van a buscar justificaciones. Y pueden ver ese milagro y decir, eso fue porque ocurrió tal fenómeno científico y dio la casualidad que Israel pasó primero y Egipto le tocó después. Pero los ojos de la fe ven que el Dios que creó cielo y tierra tiene gobierno sobre el viento, sobre el mar, y solo ordena y estos obedecen. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? ¿Usted se da cuenta cómo la santidad aquí es exaltada? Dios venciendo a sus enemigos, destruyendo a sus enemigos. La santidad de Dios es exaltada. Nota aquí cómo Moisés, consciente de lo que estaba pasando, miles de hombres muriendo, miles de padres, abuelos, dejando a niños huérfanos, muriendo allí en el río. Moisés no se tiró a llorar. ¡Ay, cuántos niños huérfanos! ¿Cuántos pobres, miserables niños se quedaron sin abuelo y sin padre? No. Moisés, con un alma santificada, al extremo que podía ser santificada en este mundo, dice, tú eres santo. La magnificencia de tu piensan a blasfemar en contra de Dios y dicen, ¿qué Dios es ese? Que habiendo dos ladrones en la cruz, a uno le da la gana de perdonarlo y al otro lo condena. Así habla un corazón impío. Hermano, pero el corazón de los santos mira correctamente al verdadero Dios y dice, tú has sido magnificado, tu santidad ha sido mostrada claramente en tu juicio. Que estos hombres hayan sido muertos por tu mano poderosa es una muestra de tu santidad. Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Eres tú, Dios. Extendiste tu diestra, la tierra lo tragó. La tierra no lo tragó por otra cosa que no fue porque tu diestra se extendió. Verso 13. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. ¿Usted se da cuenta de la diferencia? ¿Por qué es eso importante? Dios hizo una separación entre su pueblo y los enemigos de su pueblo. Dios hizo una separación entre el pueblo del pacto y el pueblo que no entró en pacto con él por su incredulidad. Dios hizo una separación marcada. Aquellos fueron ajusticiados, estos fueron librados en el mismo momento, en un mismo evento. Así será el fin de los siglos. La venida del Señor será el día grande y terrible de Jehová y será el gran día de liberación. Esto es solo un tipo de ese grandioso día que está por venir. Los versos del 14 al 18 también siguen exaltando a Dios, pero por los hechos que Dios va a hacer. Por los hechos no que Dios ya hizo, sino por los que Él va a hacer. Verso 14 dice, lo oirán los pueblos y temblarán. Miren cómo Moisés ve más allá y dice, estos hechos gloriosos van a ser no solo lo que ya hiciste, sino lo que van a hacer estos hechos gloriosos. Van a hacer que otros oigan y tiemblen. Van a temblar. Otros van a ver y van a decir, oye, ese Dios, mejor no meterse con él. Mejor no meterse con él. Usted va a perdonar nuevamente que yo hable de mi propia experiencia, pero yo no puedo dejar de recordarme cuando yo trabajaba secularmente. Ustedes saben que en esos lugares que son un poco privilegiados en nuestra isla,
que son trabajos privilegiados. En mi tiempo, trabajar en el turismo, eso era lo máximo. Hoy en día, trabajar con mi pyme es lo máximo. En mi tiempo, quizás, trabajar en el turismo, eso era lo máximo. Y yo tuve el privilegio de trabajar algún tiempo en el turismo. Recién graduado, trabajé en el turismo. Y allí, si usted quiere ver idolatría, en ese tiempo sobre todo, de el 95% de las personas que trabajaban en el turismo eran idólatras, desgraciadamente. Y yo recuerdo que yo entré a trabajar y uno de los puestos codiciables en el lugar donde yo trabajaba, lo tenía un señor, él era como el subchef del hotel, pero era quien manejaba muchas cosas, muchos productos y también mucho dinero. Ese hombre, de buenas a primera, enferma, era una persona mayor ya y él enfermó de cáncer y en poco tiempo murió. Él era famoso por ser un espiritista al cual todos los idólatras temían mucho, temían. Él se pega a mí en ese tiempo porque yo era cristiano, ellos lo sabían, y yo lo visité cuando estaba enfermo. Incluso él accedió a ir conmigo a la iglesia. Y bueno, de todas maneras fallece. E inmediatamente yo había estudiado licenciatura en alimentos en el hotel. Creían que yo debía ser chef del hotel, que yo tenía que ser, bueno, jefe, necesariamente porque era universitario. Inmediatamente me dicen, me llaman de personal y me dicen que yo tengo que ocupar su puesto en vista a ser chef de ese hotel o de otro hotel de la cadena que pertenecían a esos hoteles. El asunto es que yo ocupo el puesto del espiritista que acababa de fallecer de cáncer terminal. Para un idólatra, eso era un suceso muy trascendental. Porque para un idólatra, el Dios mío era más poderoso que el Dios de este hombre. Y a Dios le plugo que yo escuchara comentarios de pasillo como los siguientes: cuidado con el religioso, porque el Dios de él, mira que es poderoso. Se llevó, le decían al Señor, el gallego, se llevó al gallego, así que mira a ver tú. Hermanos, los hechos, yo no creo que haya sido un hecho trascendental de Dios que se lo haya llevado. Aquello no, aquello era solo un comentario absurdo de un idólatra. Pero lo que hizo Dios aquí sí era un hecho real. Y si aquello hizo que los idólatras dijeran, ay Dios, ese Dios es poderoso, imagínense este hecho que fue real y que del cual se habló en todas las naciones. De verdad que los hechos poderosos de Dios hacen que sus enemigos tiemblen. Y eso es lo que es exaltado aquí. Moisés dijo, ahora van a temblar. Ahora lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Los filisteos van a escuchar eso. Pero no solo ellos, dice, entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Con este suceso, Dios iba a hacer cosas también en el futuro. Se acordarán todos los moradores de Canaán. Se acordarán, se acobardarán, dice aquí, disculpen. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Usted está viendo cómo Moisés está mirando con luz larga este suceso. Está diciendo, esto va a hacer que conquistar Canaán, a donde vamos, sea pan comido. Hermanos, hacemos bien, hacemos muy bien en ver los hechos que Dios hace hoy con nosotros, solo como una primicia de lo que va a hacer en la gloria. Hermanos, todas sus promesas, como cantábamos hoy, son verdaderas. Nosotros podemos confiar en ella. Y si ya Dios nos ha librado de nuestros pecados, ha obrado una salvación tan gloriosa en nosotros, eso es solo una muestra
de la salvación gloriosa que nos espera en Cristo Jesús. Hermano, es verdad, sí y amén, todo lo que Él ha prometido. Esto que ya ha obrado es una muestra de lo que va a obrar en nosotros, en la gloria eterna. Así vemos hasta el verso 18. Dice el verso 16, caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Y dice el verso 18, Jehová reinará eternamente y para siempre. Él es el que reina en este suceso y el que va a seguir reinando para siempre. El verso 19 es el posludio o la conclusión, porque nos narra el por qué se ha cantado. Dice, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de caballo en el mar. Él entró con sus fuerzas, con todos sus caballos, con todos sus valientes en el mar. Él hizo esto para destruirnos. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Pero, o más, los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Aleluya. Aleluya. Lo que vemos después es la respuesta de un cántico. ¿Usted se imagina? Moisés comienza a cantar. El pueblo le sigue cantando. ¿Qué hacen las mujeres emocionales? Las mujeres se emocionan y las emociones no es que sean malas. Hay emociones que son encursadas a bien. Y esas emociones que son encursadas a bien son aquellas emociones que las hacen danzar, tomar panderos y danzar cuando los hombres están cantando al verdadero Dios. Así que nos podemos gozar en la obra de una mujer cuando está respondiendo correctamente a la adoración a Dios. Por eso nos podemos gozar cada vez que nuestra hermana Newby dice amén. Porque lo hace desde una verdadera emoción de adoración a Dios. Y así ocurrió con María y con todas las mujeres que le siguieron. En el versículo 20 dice, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Los hombres cantan, las mujeres danzan. Expresan todavía con más emoción la liberación que Dios ha obrado. Y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar el caballo y al jinete. Hermanos, tenemos que terminar no solo con el cántico, porque en las últimas porciones de este texto encontramos una queja. Y si fuera una, pero fueron muchas, o de muchos. Después de esta gran muestra de liberación, donde hubo gran adoración, solo un tiempito después, 3 días después, muchas quejas. Y hermanos, eso nos habla de nosotros, de la verdadera realidad del andar con Dios. Hoy cantamos y mañana nos levantamos y nos quejamos. Qué triste realidad. Pero es la verdad que vemos aquí y es la verdad que podemos vivir o que vivimos desgraciadamente día por día. Los versos 22 al 24 nos hablan de esa queja. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo y salieron al desierto de Shur o de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua.
Y a veces Dios hace, como vamos a ver, esto fue Dios probando a su pueblo. Dios hace que estemos 3 días sin agua. Dios hace que todas las cosas no nos vaya a color de rosa. Comenzamos a tener grande necesidad, porque en 3 días sin beber agua, hermano, hay mucha sed. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque encima de eso llegan a un lugar, hay agua, y miren lo que pasa, porque eran amargas. Llegan a un lugar donde había agua, podían beber, cuando se tiran a beber resulta que estaban amargas esas aguas, no podían beberla. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que quiere decir amargo o amargura. Y entonces el pueblo murmuró contra Moisés, comenzó a quejarse. Y le dijo, ¿qué hemos de beber? Comenzaron a quejarse. Comenzaron a ver aquel mediador que Dios les había dado y a quejarse contra el mediador. Es decir, a ver, ¿qué vamos a beber ahora? Pero gloria a Dios, porque no todos se quejaron. Moisés clamó a Jehová. Y Jehová enseguida le respondió. Le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Les mostró lo que había en sus corazones. Los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y diereis oído a sus mandamientos y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Notemos cómo en el momento de la prueba de Dios a su pueblo muestra lo que hay en sus corazones. Quejas, se le olvida rápidamente la liberación, se le olvida rápidamente las bendiciones. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguna de sus bendiciones, pero porque qué rápido se me olvidan las bendiciones. Se le olvida rápidamente, pero Dios le dice, si tú atiendes atentamente a mi voz, oyeres atentamente a mi voz, y prestares oído y la obedecieres, yo no voy a enviar las enfermedades que envié sobre Egipto. Pero créeme que el hecho de que tú seas mi pueblo no te da libertad para pecar deliberadamente, no escucharme, hacer lo que te da la gana, porque las enfermedades que viste en Egipto te las voy a enviar a ti también. Los padecimientos que viste en Egipto los vas a tener tú también. No te creas muy privilegiado y que puedas hacer lo que te da la gana y quejarte cuando quieras. Vas a quejarte, vas a enfermarte. Vas a pecar deliberadamente y no atender a mi voz, te vas a enfermar. No te montes en el carro de que yo soy el privilegiado y nada me va a tocar. No, yo soy tu Salvador, pero puedo enviarte, al igual que a Egipto, muchas enfermedades. Dios misericordiosamente y amorosamente les endulza las aguas, les envía la solución, beben agua y por si fuera poco, les lleva a un lugar ahora celestial. En medio del desierto, dice, llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Miren cómo en el camino de la salvación, en el camino a Canaán, hay grandes victorias, hay tiempo de desierto y de sed, que es tiempo de prueba, hay tiempo de aguas endulzadas y tiempo de fuentes y sombra, palmeras para tomar sombra y grandes fuentes. Hermanos, por eso digo que en este relato hay cantos, hay quejas,
hay oración y hay amor de Dios para su pueblo. Siempre, muy misericordiosamente, Dios nos visita con su amor. La adoración o muestra de adoración a Dios por medio de cánticos no debe ser algo que debemos tener solo en nuestros cultos públicos. Aquí debe haber cánticos, aquí debe haber adoración. Aquí se nos invita a Dios, nos está convocando a adorarle por todos los motivos que tenemos. Pero nosotros no debemos cantar solo cuando estamos en el culto público. Esto debe ser parte de nuestra cotidianidad, hermanos. El cántico que aquí tenemos delante es una muestra clara y contundente de lo espontáneo que resulta un cántico cuando hay verdadera alegría que emana del agradecimiento a nuestro Dios por la salvación que ha obrado en nosotros. Quiero preguntarte, ¿tienes motivos tú para agradecer a Dios por tu salvación de tus enemigos? ¿Tienes motivos? Si tú eras un esclavo del pecado igual que yo, intentaste zafarte muchas veces por tus medios, por tus fuerzas y no pudiste. Solo Dios te libró de tus enemigos. Tienes entonces muchos motivos para agradecer a Dios. ¿Por qué no cantas? ¿Te ha salvado Dios de tal manera que tus pecados todos han sido borrados? ¿Por qué no cantas? Tendría que preguntarte, ¿cantas tú? Algunas personas que entonan, ven a algunos hermanos que no entonan y le dicen, oye, cállate, repréndelo. De verdad. Ahí sí vale decir, cállate, Satanás. Yo debo cantarle a Dios, aunque no entone bien. Dios me ha salvado, aunque yo no entone bien. Mis cánticos son recibidos en Cristo, son perfeccionados. A Dios llega como una melodía angelical, bien entonada. Hermano, yo te quiero preguntar, ¿qué predomina en tu vida? ¿Las oraciones, los cánticos o las quejas? Yo realmente siento mucha pena, dolor y carga en mi corazón cuando me acerco a un creyente y siempre tiene motivos para quejas. Y créanme que todos tenemos motivos, algún motivo para quejas. Mientras estemos en este mundo, va a haber aflicciones. Pero qué grato, qué glorioso, qué celestial es encontrarse con esos hermanos que aunque tienen motivos para queja, igual que todos, siempre están gozosos, dando gracias a Dios por todo. Qué glorioso tener contacto con esos creyentes. Eso es más consecuente con un verdadero creyente. ¿Qué predomina en tu vida? Debe ser algo en lo cual debes meditar en este día. Debemos mirar juntos que aunque en nosotros haya cantos, quejas u oraciones, de todas maneras, siempre Dios a su pueblo va a darle amor. Qué bendición el Dios que tenemos. Qué glorioso.
Yo les quiero terminar este tiempo invitándoles a cantar juntos. Vamos a cantar, no el cántico de Moisés, vamos a cantar, alma bendice al Señor. Alma bendice al Señor. Y si vamos a cantar, hoy sí vamos a cantar la melodía con el cántico de alma bendice al Señor. Y no olviden ninguno de sus beneficios. En este caso el himno dice, alma bendice al Señor, Rey potente de gloria, de sus mercedes, en otras palabras, de sus bondades, esté viva en ti la memoria. O sea, que tu memoria siempre esté viva las bondades de Dios, las mercedes de Dios. Oh, despertad, arpa, salterio, entonad, o sea, todos los instrumentos, actívense y canten a Dios himnos de honor y de victoria. Dice la segunda estrofa, alma bendice al Señor, que en los cielos gobierna. Tú estás aquí, puedes tener cualquier aflicción, puedes vivir incluso en Cuba, pero ¿quién gobierna en los cielos? No importa el que esté aquí. El que está allí tendrá gobierno de ti.